5 de la tarde, 30 minutos. A esta hora nos vamos para la Universidad Javeriana porque mediante un decreto expidieron la reglamentación del trabajo remoto en Colombia. Cristian Medina, ¿a quién tenemos a esta hora para entender muy bien de qué habla ese decreto y qué derechos tenemos los trabajadores? Pues Paula, más que todo nos vamos a la Universidad del Rosario. Allí tenemos al doctor Iván Daniel Jaramillo, él es profesor y director del Observatorio Laboral de esta universidad, y pues es quien nos explicará esta reglamentación. Director, bienvenido a Contrarreloj. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál es la diferencia entre trabajo remoto y el trabajo en casa o teletrabajo? Porque el Ministerio del Trabajo en esta reglamentación dejó claro eso y pues aseguró que no es lo mismo. ¿Cuáles son esas diferencias? Buenas tardes, Cristian, para ti, para Paula, para todos los oyentes. Efectivamente, en Colombia, a partir de la pandemia, ha habido un crecimiento exponencial de las modalidades de trabajo a distancia. Nosotros, previo a la pandemia, traíamos el teletrabajo con la Ley 222 de 2008, que es el trabajo desarrollado a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones con unas características específicas. Con la pandemia se habilitó el trabajo en casa para situaciones excepcionales, ocasionales, que habiliten por periodos de 3 meses frente a situaciones como las que estamos viviendo, el tránsito de traslado en casa. Y el trabajo remoto, que es esta modalidad que se está regulando con este decreto reciente, es una forma de contrato de trabajo en la que desde el inicio hasta la terminación el trabajador desarrolla las actividades de forma externa a las instalaciones de la empresa, no interactúa físicamente a lo largo de la vinculación laboral con el empleador y el sitio de trabajo, y desde el inicio hasta la finalización desarrolla las actividades en forma remota. Sí, profesor, tengo entendido que solo hay unas ocasiones en específico en el que el empleador puede, no sé, citar a una reunión al empleado. Sí, efectivamente, la idea de la reglamentación, que ya venía en la Ley 2121-2021, es justamente regular las situaciones en las que el empleador puede citar al trabajador a rendir determinados informes, en las que les puede citar a reuniones presenciales en el sitio de la empresa, etcétera, que no es un tema menor, Paula, porque de tanto que se habla del derecho a la desconexión, para la limitación de la jornada, en estas modalidades en Europa hay una fuerte tendencia, una fuerte preocupación por el derecho a la conexión con el sitio de trabajo, porque en la medida en que el trabajador esté por fuera y no tenga contacto con sus compañeros y jefes, se reducen las posibilidades de exigibilidad de derechos individuales y colectivos en la relación de trabajo. Se ha aprobado en la implementación de este tipo de modalidades, ¿no? Profesor, la reglamentación habla de fijar de mutuo acuerdo el costo de auxilio mensual que compensará los costos de internet, telefonía y energía, y también fijar de mutuo acuerdo el valor mensual de compensación por el uso de las herramientas de trabajo pues que utiliza el empleado. Estas dos cuestiones son cosas que para los trabajadores han sido una gran preocupación desde que comenzó la pandemia. ¿Cómo se debe hacer ese acuerdo y en sí qué es lo que se le tiene que remunerar al trabajador? Sí, es una pregunta muy importante y que justamente en el decreto 555/2022 se incluye por acuerdo entre el empleador y trabajador. En realidad, en la ley de teletrabajo ya se venía reconociendo lo que se denomina el auxilio de conexión, es decir, que los costos de operación no deben ser trasladados al trabajador. Al menos la pista que hay en la ley de teletrabajo es el valor de la energía, el valor de los equipos, el valor de los traslados y obviamente el cuidado de los equipos que son asignados para la realización de las labores, que más allá del deterioro natural por su uso deben ser regresados a la finalización como verdaderas herramientas de trabajo. Pero parecería un criterio sólido y un criterio razonable y proporcional seguir la regla del auxilio de conexión que trae la ley de teletrabajo, que puede incorporar y reenviar los costos que no deben ser trasladados al trabajador para el desarrollo de las actividades, invirtiendo el principio de homogeneidad de los riesgos que inspira el ordenamiento laboral. La otra gran pregunta, profesor, es, como usted lo dice, ya tenemos la ley del teletrabajo y ahora tenemos la reglamentación del trabajo en remoto, trabajo remoto. Sin embargo, no se ha profundizado a dónde puede acudir el trabajador en caso dado que no se cumplan estas reglamentaciones o que sienta que no le están tal vez respetando sus derechos. ¿Cómo se puede hacer la reclamación en estos dos casos? Sí, específicamente el decreto incorpora unas reglas para la inspección, vigilancia y control en cabeza del Ministerio de Trabajo para la tramitación de quejas por disfuncionalidades en la implementación de este tipo de modalidades de trabajo a distancia que seguramente van a empezar a ser implementadas en esta pospandemia, en esta recuperación económica, dada la reducción de costos para el empleador. No obstante, hay una tendencia al regreso a la presencialidad, pero hay espacios en los que se mantiene el interés
en mantener estas modalidades de trabajo a distancia. Insisto, cualquier reclamación conforme a la orden del propio decreto debe ser tramitada a través de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo. Sí, profesor, el empleador o el empleado puede exigir que su trabajo sea remoto, o también en este decreto quedaron estipuladas cuáles son esas profesiones que pueden acudir al trabajo remoto. Las modalidades de trabajo a distancia suponen acuerdo entre empleador y trabajador para la adopción de este tipo de modalidades, ¿no? Específicamente en teletrabajo, por ejemplo, tenemos la cláusula de reversibilidad, encabeza el trabajador que puede pedir el regreso a las instalaciones de la empresa. Pero en el resto de modalidades, trabajo en casa y trabajo remoto, supone un acuerdo entre empleador y trabajador como un pacto que condiciona la adopción de estas modalidades. Iván Daniel Jaramillo, profesor y director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, gracias por acompañarnos en Contrarreloj. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes.